Génesis capítulo 38, he decidido llamarlo Judá, el líder injusto. Primero, hay mucho desorden en este capítulo, hay mucho caos, hay muchas cosas que nos van a sacar, nos van a hacer parar de nuestro asiento si es que estuviéramos leyendo esto con atención, o si fuera una de las primeras veces que estamos leyendo o somos uno de los primeros lectores, nos encontramos con esta historia y decimos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué está tan oscuro? Nos lleva hasta Génesis 1, donde nos dice, en el principio todo estaba oscuro, desordenado y vacío. Bueno, estas vidas están un poco así, están completamente desordenadas y oscuras. Y de ahí nos vamos a ir al tema central, ¿no? A uno de los temas centrales, que es el tema del linaje. Desde el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios ya revelaba su diseño de cómo quería que sean las cosas a la familia que él había elegido en ese momento, que era la familia de Abraham. Entonces, ellos ya sabían por ley, por justicia de Dios, que se debía dejar un linaje, se debía preservar el linaje del hijo varón y sobre todo del primogénito. Y en este caso sabemos que Judá iba a ser el primogénito, ¿no? El que Jacob iba a elegir como primogénito y que iba a heredar la promesa de la bendición a todas las familias. Entonces, ellos tenían la obligación de cumplir con este linaje, con esta descendencia, se tenía que seguir cumpliendo. Y lo primero es que Judá se aparta de la familia, se aparta de su familia. En un capítulo anterior a José se lo habían llevado, obligado a Egipto, y en este capítulo Judá, por voluntad propia, decide irse. Nos da la primera pista, porque dice se apartó, otra versión dice se desvió, otra versión dice descendió. Entonces nos da una pista del contexto espiritual que estaba viviendo Judá, que era un contexto de desvío de las ordenanzas de Dios, de descenso. Su vida espiritual estaba en descenso. ¿Qué hace cuando desciende, cuando se desvía? Va y se casa con una cananea. De ese modo ponía en peligro este linaje, esta descendencia, y luego de casarse con ella, tiene tres hijos, y dice que el primer hijo que se casa con Tamar, era cruel, era malo, era tan malo que Dios lo mata. Vamos a ver aquí que la desobediencia en este capítulo específicamente, la desobediencia se paga con la muerte. El primer hijo era tan malo y se intuye que no quería dejarle descendencia a Tamar, que Dios lo mata. Luego, nos vamos al segundo hijo. El segundo hijo, Judá, en la intención de que se cumpla esta ley de Dios, le dice a su segundo hijo que se haga cargo y que continúe la descendencia. Entonces, según la ley, si el segundo hijo llegaba a tener hijos con Tamar, entonces esos hijos iban a ser herederos y descendencia, pero del primer hijo, de su hermano mayor, ¿no? Iban a seguir con ese linaje, con el hermano mayor. Entonces el segundo hijo no quería eso, por egoísta, no quería hacerse responsable de eso. Y hacía, por lo tanto, ese acto sexual y luego echaba su semen en la tierra. ¿Por qué? Porque no quería darle eso a Tamar, no quería continuar la descendencia y no quería hacerse responsable y perder de alguna forma su herencia, porque él no iba a heredar, sino iban a ser los hijos de Tamar, iban a recibir la herencia del hermano mayor, no él. Entonces, por egoísmo, y ahí nos preguntaba el hermano Juan, ¿es pecado esto de echar fuera el semen? ¿Es pecado de los métodos anticonceptivos, por ejemplo? ¿Será pecado todo esto? En el contexto que estamos estudiando hoy, que es primordial, estaba mal, era desobediencia, porque estaba negándole a Tamar y a Judá también el derecho de su descendencia, que era ley de Dios, que era lo que Dios había pedido, que se le dé descendencia.
tenían derecho a tener descendencia. Y además, por otro lado, la segunda ley es que Tamar era una viuda. Y en esos tiempos donde era patriarcal, ¿no? Entonces la mujer no tenía muchos derechos, no tenía muchas opciones si no tenía un esposo. Era el esposo el que la representaba, era el esposo que le proveía, era el esposo que la cuidaba, era el esposo, todo era el esposo para ella, o su padre o el esposo. Y en este caso no hay esposo. Entonces es una mujer viuda, vulnerable, que está a la suerte, a su suerte, y ahí era responsabilidad de la familia de Dios cuidarla. Porque pensemos por un momento, a ver, traigámoslo a esta historia, a este momento. Es como que alguien dijera, a ver, esta familia, ¿no? Esta familia de Judá, su padre era Abraham, su abuelo, ¿no? Después Isaac, después Jacob, wow, son una familia que conoce a Dios, son una familia cristiana, ¿no? Vamos a poner entre comillas. Es una familia, entre comillas, que va a la iglesia, debe ser una buena familia, deben ser buenas personas. Y nos encontramos con todo lo contrario, con una familia mala, cruel, ¿no? Que no le importa, y con este segundo hijo que es egoísta y no quiere, él no está dispuesto primero a proteger a Tamar, a una viuda, a ayudarla, a ampararla, no está dispuesto. Y segundo, no está dispuesto a dejar herencia para su hermano mayor. Bueno, resulta que a Dios tampoco le gusta esto y lo mata. Y se muere el segundo hijo. Judá, que está desviado del camino, Judá que está en descenso espiritual, interpreta la situación y dice, la que tiene la culpa es Tamar. Tamar es la mala, ella es la de la mala suerte. Por su culpa mis hijos están muriendo. Entonces no le voy a dar a mi último hijo más para que se muera. La ley decía que cualquier pariente, no necesariamente el hijo, sino cualquier pariente tenía la responsabilidad de seguir con el linaje y con la descendencia de la familia. Entonces, si no era el hijo, tenía que ser Judá, pero tenía que ser algún pariente que se haga cargo de la viuda. Alguno tenía que hacerse cargo. Judá interpreta todo mal. Siendo un hombre de Dios, de la familia de Dios, está realmente desviado. ¿Y qué dice? Decide engañar a Tamar. ¿Cómo decide engañar? Le dice, vuelve a la casa de tu padre y cuando mi hijo sea más grande en edad de casarse, se casará contigo. Pero la verdadera intención de Judá era deshacerse de la viuda, que vaya y haga su vida y le dice todavía, ponte vestiduras de viuda, o sea, le estaba diciendo, ni siquiera te puedes casar, no puedes rehacer tu familia, solo vete y espera. Y claro, Judá la iba a dejar esperar hasta que se muera. No, él no tenía ninguna intención de redimirla, no tenía ninguna intención de protegerla, de ayudarla, ni de seguir la descendencia. ¿No? ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía malas interpretaciones. Y por lo tanto también se vuelve un hombre injusto. ¿Y qué pasa cuando le dice eso a Tamar y Tamar piensa que es verdad, le cree, se va? ¿Y qué sucede? La esposa de Judá muere. Entonces vemos cómo la desobediencia en este capítulo específico va generando este castigo de Dios inmediato. Un hermano es malo, muere. El otro hermano es malo, muere. Judá hace una acción injusta en desobediencia a la ley de Dios, muere. Muere la esposa de Judá. Y en este tremendo caos, cuando ya Tamar se da cuenta de que nadie la va a amparar, nadie está preocupado por cumplir la justicia de Dios, ella decide tomar las riendas de este asunto. Ella decide buscar justicia, decide hacer prevalecer sus derechos. Es una mujer que ha sido olvidada, que sus derechos han sido olvidados, puestos a un lado. Entonces ella decide ir en busca de que sus derechos se respeten y de dejar una descendencia y de dejar un linaje y sobre todo, Tamar lo que quiere es obedecer
la palabra de Dios, la ley de Dios. Y estamos hablando de una mujer cananea. No estamos hablando de una mujer del linaje de Abraham. Es una mujer extranjera. Pero ella está más preocupada que Judá de cumplir la justicia de Dios. Interesante que Judá haya pensado que todos sus hijos se mueren, ¿no? O sea, y es como que ves lo que está mal en el otro, pero no ves lo que está mal en ti, porque sus hijos eran malas personas y por eso Dios los mataba, no porque estaban con Tamar, sino por lo que ellos eran. Claro, es súper interesante, ¿no? Porque en ningún momento Judá dice, nosotros tenemos aquí la culpa de esta situación, ¿no? Para ellos ante sus ojos son justos, ¿no? Y ella es la mala, la extranjera es la mala, la otra es la mala, no yo. Entonces, ahí es cuando comienza esta situación en la que Tamar toma las riendas del asunto para que sus derechos se hagan prevalecer, para obedecer la justicia de Dios. Y vemos toda esta historia en la que ella se cambia de ropa, se para en la puerta de la ciudad, que era donde se paraban generalmente todas las personas, porque era el lugar por donde se entraba. Entonces ahí había un encuentro sí o sí de todos con todos, y sobre todo cuando iban a trasquilar las ovejas, que es a lo que estaba yendo Judá. Cuando él iba a trasquilar las ovejas, en realidad eso era una fiesta, ¿no? Porque iban varios pastores y cuando se hacía esto era una fiesta y las prostitutas se ponían a las puertas y claro, se tapaban la cara porque era una actividad vergonzosa, ¿no? Ellas no querían que se vea su cara. Tamar idea toda esta estrategia, va ahí al lugar y justo, ¿no? Justo Judá le habla, porque ya había terminado el luto por la muerte de la esposa de Judá, entonces Judá justo le habla a ella. Y ella acepta y le pide a cambio estos sellos, ¿no? Que era un sello, un cordón y su bastón, ¿no? Que eran como la forma, como pedirle ahora a alguien su carnet de identidad, ¿no? O sea, de esta forma, esta es la forma en la que se te reconoce en todas partes, porque el sello se utilizaba para hacer negocios y el sello estaba colgado de un cordón del cuello, ¿no? Y el bastón por otro lado también. Entonces eran cosas que representaban un valor legal y una identificación. Entonces ella muy astutamente le pide esto, muy astutamente, hermano. Vamos a rescatar esto de Tamar, que es una mujer muy astuta. Ella hace lo que sea necesario para que se cumpla la justicia, para que se cumpla la ley de Dios. Y en este caso agarra y hace esto, ¿no? Y entonces tienen relaciones y al tener relaciones y ella quedar embarazada, se ha cumplido la justicia de Dios. ¿Por qué se ha cumplido la justicia de Dios? Porque Dios decía que debía haber uno en la familia que se haga cargo de que la descendencia continúe. Y Judá, al negar a su hijo menor, él era la última opción, la única opción. Y sin darse cuenta, el que quería engañar terminó siendo engañado. Pero lo peor de todo es que cuando le dicen a Judá que Tamar está embarazada, y aquí voy a leerles este relato, hermanos, que me ha parecido hermoso. A ver, se los voy a compartir. Dice, los compañeros de Judá traen noticias de que su nuera había actuado como una ramera. Su juicio es rápido y decisivo, que sea quemada, ni siquiera apedreada, quemada. No hay vacilación ni aveniencia. No observamos ningún estremecimiento en su voz al pronunciar su sentencia. La sociedad israelita necesita ser preservada de semejante iniquidad. La sentencia se pronuncia, se fija el día, se hacen las preparaciones, se planta la estaca, se arregla la hoguera, se forma la procesión, se junta la gente. Una mujer camina hacia su aparente condenación, pero lleva en las manos los signos. Tiene las prendas consigo, lleva el báculo y el sello. El báculo es de Judá
y el anillo suyo también. Las prendas vienen a ser la acusación de su juez. ¿Qué valor tendrá ahora su sentencia? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque de repente esta situación que iba a terminar en la muerte de Judá, en la muerte de Tamar por el juicio de Judá, Judá se volvió un juez, ¿no? Sí, y como juez dijo, quémela, es culpable, merece morir. Y de repente la situación, la historia cambia de tal forma que el culpable es el juez. Y la que era la culpable se vuelve la víctima de injusticia. Por eso es que cierra de tal forma este capítulo cuando dice, Judá ve los instrumentos que él tenía, ve su báculo, ve su sello, ve sus cosas y dice, esta mujer ha sido más justa que yo. Y ahí vamos a rescatar las dos enseñanzas más importantes de este capítulo. Por un lado, la búsqueda de la justicia. Cómo Dios ya reveló su justicia incluso antes de que se escribiera ya el Deuteronomio, ¿no? Porque esta ley del levirato que se llama está en Deuteronomio y en Levítico, pero la escritura hoy día nos muestra que la gente de Dios, el pueblo de Dios, ya conocía la ley de Dios. Se escribió después, sí, pero la gente de Dios ya la conocía antes. Entonces, ya habían recibido esa revelación antes y esa búsqueda de justicia la que hace destacar a Tamar, la búsqueda empedernida de que se cumpla la justicia y cómo la desobediencia a la justicia de Dios tiene como consecuencia en este capítulo específicamente la muerte. Y por otro lado, la búsqueda constante y empedernida y hasta que se logra, tiene como resultado la redención. Porque por medio de esta acción que realiza Tamar, la familia de Judá es redimida. Judá no se da cuenta, pero al final la acción que lleva adelante Tamar redime a la familia de Judá. La extranjera, la que era la mala, la de la mala suerte, tuvo la osadía de buscar que se cumpla la justicia de Dios y al hacerlo redimió no solamente su nombre, sino la familia de Judá. Y por otro lado, una de las enseñanzas muy importantes que debemos rescatar es el arrepentimiento. Cuando Judá se da cuenta de lo que había hecho y de cómo él había sido injusto, él dice, esta mujer ha sido más justa que yo. Y eso, hermanos, es algo raro. Es algo muy raro, sobre todo en una familia donde abunda la maldad. En ese momento, la familia de Judá era una familia malvada. Por eso moría uno tras otro, hasta Judá, ¿no? Quería engañar y deshacerse de la viuda. Cuando Dios dice que debemos cuidar, ¿no? A los viudos, a los huérfanos, a las viudas, a los huérfanos. Pero llega un punto donde Judá decide y se da cuenta y dice, soy malo, no he sido justo. Y eso es raro, hermanos. ¿Por qué es raro? Las personas generalmente no aceptan que no han sido buenas. Es muy raro que alguien diga, yo he sido malo. ¿Y quién es quien produce la convicción de pecado? La Biblia nos enseña. Y les pregunto, hermanos, ¿quién produce convicción de pecado? ¿Quién creen? El Espíritu Santo. Gracias, Carlita. Gracias. El Espíritu Santo es quien produce convicción de pecado. Es el Espíritu Santo en el que algún momento a nosotros nos hizo caer en cuenta de que estábamos haciendo mal las cosas, de que nuestras interpretaciones de las cosas, nuestras decisiones estaban erradas, de que incluso éramos malos. Entonces el arrepentimiento hace
que cambie la persona. Y luego vamos a ver a un Judá que ha cambiado. Capítulos posteriores vamos a ver un Judá diferente, un Judá que ha sido trabajado por Dios. Pero el primer paso es el arrepentimiento, y el arrepentimiento de decir, yo he sido malo o mala. Y a todos nos ha debido pasar en algún momento cuando hemos decidido realmente seguir el camino de Dios, este arrepentimiento de decir, hasta aquí, la verdad es que las cosas que he hecho han estado mal y quiero cambiar. Eso tiene que haber ocurrido en nosotros en algún momento. Y luego de eso, la búsqueda de su justicia, de que se cumpla la justicia de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en nuestra comunidad. Bien. No hay situación que Dios no pueda transformar. ¿Alguna vez, hermanos, han puesto los audífonos, ¿no? Que se ponen en los oídos, que tienen su cablecito? Ahora ya no hay mucho de estos, pero antes había bastante, ¿no? Y lo han puesto en su bolsillo, y ha estado, no sé, ahí una semana, y luego lo sacan y he dicho, uy, ¿y ahora cómo voy a deshacer todo este chipazón de cables? Están tan mezclados, tan entretejidos que no hay forma de volver al orden. Y así parecía esta historia, está tan mezclada, tan entretejida, tan chueca, tan distorsionado todo, que uno dice, ¿cómo esto realmente Dios aquí puede hacer algo? Pero la verdad es que no hay situación que Dios no pueda transformar. Dicen que Dios escribe recto en líneas torcidas. Dios escribe esto, usa a su favor esta pequeña historia para que su plan se siga desarrollando. En el caos total, en la oscuridad total, en el desorden, la confusión, en toda esa situación, Dios puede transformar esa situación y que su plan se siga desarrollando. Entonces, ¿habrá alguna situación en nuestras vidas que nosotros pensamos que está tan complejo esto, tan difícil, tan imposible, que Dios pueda usar esto para que realmente se transforme? ¿Habrá? Bueno, si es así, hoy Dios nos responde. No hay situación que Dios no pueda transformar, por más caótica que sea. Pero ese hermanito, su vida ya no tiene solución, no, ya está perdido. No hay situación que Dios no pueda transformar. Pero ese pecado que han cometido no tiene solución. No hay Dios, no hay situación que Dios no pueda transformar. Y esta es una pequeña ventana a lo que va a venir en la vida de José, porque la vida de José igual va a representar un constante tribulación en tribulación, dificultad en dificultad, muchas cosas van saliendo mal y al final Dios se glorifica. Y José dice, ¿no? Dios ha usado el mal que me han hecho y lo ha usado para bien, lo ha transformado y su propósito se ha cumplido. Igual aquí. De una situación tan difícil, Dios ha transformado esta situación. Es que mi país es un caos, mi gobierno es un caos, o mi situación ahora está un desastre, no veo forma, o mi matrimonio. Sin embargo, Dios puede llevar luz donde hay oscuridad. No hay cosa que Él no pueda transformar. Y segundo, esta pregunta, ¿de qué situaciones Dios nos ha redimido a pesar de nuestra maldad? Vamos a ver que en este capítulo la maldad es grande y es la maldad de la familia de Dios. Déjenme exagerar, hermanos, un poco para comprender la pertinencia de este texto. Es la familia del pastor. Resulta que la familia del pastor es así, mala, cruel, egoísta. ¿No? Y nosotros a veces vamos a la iglesia y decimos, no, aquí todos son buenitos. No, hermanos, no. No, todos están en un proceso. Eso sí, todos están en un proceso. Pero hay cosas en esta, sobre todo en este capítulo 38, que vemos cuánta maldad puede tener esta gente. Pero habrá situaciones
de que a pesar de tanta maldad, Dios nos ha redimido? O tal vez pensamos que somos buenos, que en realidad nunca hemos sido tan malos o malos, entonces no hay nada que redimir o no hay nada de qué arrepentirse. Este capítulo nos muestra como humanidad nuestros lastres, las cosas malas, feas que tenemos, y cómo a pesar de eso, Dios redime, Dios perdona. Dios redime significa que restaura el honor que se pierde por la maldad, el castigo que se gana por la maldad, el pecado, cómo va destruyendo nuestras vidas. Dios puede transformar eso y lo vuelve para algo bueno. Podemos recordar, yo mientras oraba, hermanos, venían a mi mente momentos en mi vida, de mi pasado, y decía, ¿cómo hice esto? ¿Cómo pude hacer esto? Qué mal que hice esto, ¿no? Y en ese momento no me di cuenta que estaba tan mal, pero cómo Dios ha redimido. Entonces esta pregunta les invita a hacer lo mismo a ustedes, a tener un momento de oración y decir, a ver, Señor, muéstrame qué cosas han estado mal y tal vez no me he dado cuenta. ¿Y por qué no? Muéstrame cómo las has redimido y permíteme llegar al arrepentimiento, porque esa es obra del Espíritu Santo. Judá también debió morir, pero al final los redime Dios por medio de Tamar, los redime, ¿no? Por medio de la persona que él había dicho, ella es la mala, ella fue la que al final trae esa redención a la casa de Judá, ¿no? Es instrumento de Dios Tamar, porque Tamar estaba buscando la justicia. Como líderes nos enseña a buscar la justicia de Dios con la esperanza de que por más que la situación parezca sumamente caótica y difícil e imposible que se haga justicia, que la justicia de Dios se cumpla en esta área, Dios lo puede hacer, así como lo hizo con Tamar. Tamar nos da un ejemplo de liderazgo, de cómo la persona toma la iniciativa y dice, esto se debe hacer porque es lo que Dios pide. Y se puede hacer, y al final se va a hacer porque Dios quiere que así sea, que se haga su justicia. Entonces, como líderes, nosotros debemos tomar la iniciativa en buscar esa justicia de Dios, por un lado. Y por el otro lado está el líder irresponsable, ¿no? El líder Judá, que decide obedecer hasta por ahí, ¿no? Solo el uno, el dos y el otro ya no. El líder que, como está desviado de Dios, interpreta mal las cosas, interpreta mal las situaciones, saca malos juicios, juzga a las personas desde una perspectiva equivocada, errónea. Pero cómo Dios al final puede darle una lección y llevarlo al arrepentimiento. Entonces, como líderes, nosotros igual debemos examinar constantemente nuestro corazón y saber cómo está nuestro caminar con Dios, porque desviados de Dios, malas interpretaciones vienen. Desviados de Dios no nos interesa cumplir la justicia de Dios. Desviado de Dios podemos hacer malos juicios. Entonces es Dios quien nos lleva al arrepentimiento, es Dios quien va a llevarnos a ese momento en el que podemos decir, me he equivocado y voy a seguir ahora, gracias a Dios, adelante. Finalmente, hermanos, ¿qué significa para ustedes ser entendidos en los tiempos o los entendidos en los tiempos? ¿Qué es esto de entendidos en los tiempos o qué significa para mí entendidos en los tiempos? Entendidos en los tiempos nos lleva a entender en qué tiempo de este proceso de caminar con Dios, en qué tiempo estoy, en qué parte del proceso estoy. Y esa parte específica del proceso que estoy viviendo con Dios, en la que Dios me está hablando. Pues les pongo un ejemplo, ¿no? Había un tiempo en el que el pueblo de Dios tiene que salir al desierto, igual que Jesús, ¿no? Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Bueno, ese era un tiempo específico del proceso.
de lo que Dios estaba trabajando en su vida, que el desierto. Tal vez estoy en el desierto, tal vez estoy viviendo ese tiempo del proceso, o estoy viviendo, no sé, la abundancia de cómo veo cada vez más fruto, o estoy viviendo el tiempo de esperar por cosas que Dios me ha enseñado, o estoy viviendo un tiempo como el de Judá, de arrepentimiento, de ver que hay cosas malas en mi corazón. Entonces, entendidos en los tiempos, es también entender en qué parte del proceso estoy. Y a esa parte del proceso, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios en este momento cuando me dice que no hay situación que Él no pueda redimir? En el proceso personal que estoy viviendo con Dios, en el tiempo que estoy viviendo con Dios. ¿Habrá algún momento, alguna situación en mi vida en la que necesito buscar la justicia? ¿O en la que necesito de alguna forma arrepentirme y darme cuenta que esta situación que me parece que es imposible, Dios puede hacerlo? Dios puede redimir tanta oscuridad, tanta maldad. Ahí tengo que encontrar la joya para el momento preciso que estoy viviendo ahora. Entendidos en los tiempos, entiendo el momento, el tiempo del proceso que estoy viviendo con Dios. ¿En qué momento de esta historia que tengo con Dios, en qué momento estoy? Espero que haya podido aclarar un poco más de por qué es importante igual prestar atención a qué es lo que Dios me está diciendo por medio de este capítulo, porque Dios es un Dios vivo, hermanos. Dios está vivo, está revelando su palabra en nuestros corazones. Entonces, no es solamente una enseñanza teológica de conocimiento, no, es una enseñanza que llega hasta el corazón y se aplica al momento específico que estoy viviendo en esta mi historia con Dios. Bueno, yo supongo que todos, en diferente medida, claro, dependiendo de la trajinar del devenir de la vida de cada uno, siempre tenemos algo de que arrepentirnos, siempre hemos sido injustos, somos pecadores por naturaleza, por nuestra naturaleza de seres humanos. Y la mejor forma, pienso que de darnos cuenta cómo el Señor nos redime y nos perdona, es que seguimos acá. Ahí no digo que los que se hayan ido antes no lo hayan hecho, pero a nosotros creo que aún nos falta cumplir algún propósito en la vida. Y es hasta que lo cumplamos que el Señor nos tenga en este lado del sol. Y a veces nos damos cuenta que con todos los pecadores que hemos sido, injustos y todo, pues Él siempre nos ha perdonado cuando hemos demostrado arrepentimiento genuino. Como mencionas, Él redime y perdona y nos restaura. Sobre todo eso, la palabra restaurar, que renueva nuestro corazón, que nos hace dar cuenta de nuestros errores y que si miráramos el pasado, pues ninguno de nosotros mereceríamos esto, ¿no? Y que la gracia que Él nos da sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que, bueno, a mí este, esta palabra me enseña que cómo nosotros tenemos que ser obedientes hacia Dios, ¿no? Sobre la obediencia, porque así nos dice el Señor que Él es misericordioso y benigno para los que los tememos, ¿no? Y tenemos que deleitarnos en honrar lo que Él nos pide, porque si nosotros obedecemos a Dios, grande será su galardón, como dice la palabra, y eterna será la gloria. Me enseña mucho que a pesar de todo, Dios siempre está con nosotros, ¿no? Y que siempre tenemos que obedecer. Él sabe por qué nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios tiene mejores cosas para nosotros. Mm. Esto es lo que me enseña a mí la obediencia hacia Dios. Y si es que nosotros no obedecemos de lo que le pasó a los hijos de Judá, ¿no? La muerte. Entonces, eso es lo que me hace reflexionar, que tenemos que seguir obedeciendo a Dios, porque si no, no nos va a ir bien.
Gracias, hermanos. Gracias por escuchar. Gracias a los que han participado. Y nos estaríamos viendo el día miércoles para continuar ya con el capítulo 39 y volver a la historia de José, ¿no? Que nos ha dejado ahí como, ¿por qué esta historia de repente? Estamos viendo la historia de José y de repente se mete esta historia. Bueno, ahora vemos que tiene un propósito, ¿no? Ya nos va mostrando cómo Dios, a pesar de que haya mucho caos, Dios puede transformar esa situación para bien. Habrá mucho caos ahorita en mi vida en algunas áreas que me parece que está todo desordenado. Bueno, Dios puede transformarlo para mí.